Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien por ahí, ¿vale? Bueno, hoy os traigo en este vídeo el segundo de los ejercicios del examen de la categoría superior a Valencia. El examen fue muy bueno y es un ejemplo muy didáctico para vosotros. El segundo de los supuestos de este examen nos pregunta acerca de la fiscalización, ¿vale? Cómo un interventor sin medios puede realizar la fiscalización tanto del ente matriz como de las sociedades perimetradas. Este examen de Valencia, como sabéis, es para una categoría superior de intervención tesorería. Entonces no es lo mismo que una intervención de entrada ni una secretaria de intervención. Este examen tiene un poco más de nivel. Pero bueno, que os va a venir muy bien, sea cual sea la categoría a la que os presentáis, porque, bueno, pues trae unas cosas que no son tampoco, que se pueden estudiar también en cualquier categoría, vamos, que es muy didáctico. Entonces, ocurre que vamos a ver el segundo de los supuestos. El segundo de los supuestos trata, como he dicho, de eso, de un interventor que no tiene medio y tiene que realizar la fiscalización. ¿Qué harías tú? Pues entonces, os voy a poner unos esquemas que he traído, en donde se trata fundamentalmente del reglamento de control interno. Es el Real Decreto 424/2017 de 28 de abril. No me he salido de él, es decir, todo lo que vamos a ver en este ejercicio 2 del examen de Valencia viene ahí, no hay que salirse del reglamento de control interno. Está publicado en el BOE, te metes en internet y nada, pues te lo descargas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que, mira, dependiendo del tipo de entidad en la que tú estés fiscalizando, se realizará un tipo de control u otro. Es decir, si no es lo mismo un organismo autónomo que una sociedad anónima, una empresa mercantil. La fiscalización que se realiza en una es distinta a la que se realiza en la otra. Entonces os voy a dar unas pautas muy rápidas acerca de cómo sería la fiscalización en un caso y en el otro, ¿de acuerdo? Pues mirad, como podéis ver en el esquema, el artículo 3 del Reglamento de Control Interno es ya el que te dice cómo se va a realizar la fiscalización. Y hay dos patas en la mesa, el título 2 y el título 3. El título 2, función interventora, y el título 3, control financiero. La función interventora es lo primero que hace un interventor cuando le llega un expediente. Imagínate, por ejemplo, un expediente de contratación, una licitación de una obra o de un suministro o de un servicio. Pues bueno, te llega un expediente con una serie de documentación. Pues esa es la función interventora, es la primera vez que tú ves un expediente, ¿vale? Tienes que verificar pues, una serie de cosas que vamos a ver a continuación. Y el control financiero es más a posterior, ¿vale? El control financiero es a año vencido, en donde tú realizas un control de una muestra de las cosas que tú consideras que son de riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, en la función interventora se hace sobre las entidades locales y los organismos autónomos. Y el artículo 8 te dice qué es lo que tienes que mirar en la función interventora. Esta materia da para una mañana completa, pero yo lo voy a resumir mucho. Entonces, el artículo 8 ya te dice que tienes que realizar en la función interventora los siguientes aspectos: la fiscalización previa, la intervención formal de la ordenación del pago y la intervención material del pago. Todo esto es introductorio para que sepáis de lo que hablamos, porque ahora voy a empezar a leerte lo que yo escribiría, bueno, pues para que tengas una idea, no pasa nada, lo estamos tratando muy ligeramente, ¿vale? En la fiscalización previa se te permite, al ayuntamiento se le permite que el interventor, pues en los derechos e ingresos, simplemente se limite en la función interventora a una toma de razón en contabilidad, lo que te facilita mucho lo que es la fiscalización de los ingresos, ¿vale? Esto va a ir rápido, lo anotas en contabilidad y ya lo mirarás luego en el control financiero. Sin embargo, también el reglamento de control interno te va a permitir que realices una fiscalización, que puedas realizar una fiscalización previa limitada, es decir, una función interventora limitada, muy limitada, no tan amplia, como si no llevaras nada a pleno. Es decir, el pleno, si no te dice nada, pues es plena, más completa.
inicialmente, ¿no? Entonces, pero si el Pleno te permite realizar una fiscalización previa limitada, tú vas a ir más rápido en tu fiscalización, solo tienes que mirar una serie de ítems. Y la serie de ítems que te permiten fiscalizar en previa limitada son, pues, crédito competencia, acuerdos de Consejo de Ministros que hay, la IGAE aprueba para ella unos requisitos mínimos, pues eso es lo que tú tienes que aplicar. Y también el Pleno puede acordar unos requisitos adicionales, ¿vale? El Pleno quiere que fiscalice más cosas, bueno, pues previo informe del interventor, pues se adapta, ¿vale? Y ya está. Y por otro lado, ya que tenemos más o menos asentada la función interventora, tenemos que hablar del control financiero. Viene en el título 3 del Reglamento de Control Interno, ¿vale? Y bueno, nos habla de dos partes, el control permanente y la auditoría pública. El control permanente se realiza en la entidad local matriz y en los organismos autónomos, ¿vale? Tú haces, esto es a posterior, a año vencido. A año vencido tú apruebas informas un plan económico, un plan anual de control financiero, ¿vale? Y entonces pues tú dices lo que vas a mirar, ¿vale? Voy a mirar esto, pues voy a mirar los contratos menores, voy a mirar las mesas de contratación, voy a mirar las gratificaciones, voy a mirar las productividades, ¿de acuerdo? Entonces, con técnicas de muestreo, que la IGAE también tiene unas técnicas, tiene unas circulares de cómo debe realizar las técnicas de muestreo, pues tú fiscalizas en ese a posteriori lo que tú consideras que tiene un cierto riesgo. Son cosas que no has mirado en la función interventora, el primer paso, función interventora. Pues esto no lo miraste ahí, en la función interventora miraste solamente una serie de ítems, ¿vale? Entonces, el plan anual de control financiero es importante en el control financiero y sobre todo en el control permanente, porque le estás diciendo al ayuntamiento qué es lo que vas a mirar. ¿De acuerdo? Puedes poner un calendario, en fin. Y también hay otra serie de actuaciones que son no planificadas. Es decir, que tú no, por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto no es función interventora. Cuando tú te presentas un presupuesto para fiscalizar, no es función interventora. Porque si no tendrías que mirar crédito competencia y el acuerdo del Consejo de Ministros, y eso no es así. Porque la ley te obliga a fiscalizarlo. Será seguramente en la Ley de Haciendas Locales. El texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales te dice que el interventor debe fiscalizar el presupuesto, ¿vale? Entonces aquí hablamos de un control financiero permanente no planificable, ¿vale? Que sería que tienes que mirarlo, ¿vale? Y ya está, y lo meten aquí. Con el esquema lo vais a ver más claro. Pero bueno, también está lo que es la auditoría pública. Y la auditoría pública pues se realiza con posterioridad. La IGAE tiene unas normas y se divide en dos, en auditoría de cuentas y auditoría de cumplimiento y operativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la auditoría de cuentas también la tienes que hacer en el organismo autónomo. Como veis, el organismo autónomo se lleva tanto función interventora como control permanente y auditoría, ¿vale? Y auditoría de cuentas. Y la sociedad anónima es donde entraría aquí, para fiscalizarla, ¿vale? Que sería pues la normativa de la IGAE que establezca cómo se deben hacer la auditoría de las sociedades mercantiles, cada tipología, y también esas sociedades mercantiles pueden tener unas normas específicas, las normas técnicas de auditoría, ¿vale? Pues la hace. Y el apartado B sería la auditoría de cumplimiento y operativa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Visto todo este resumen, si tú no tienes medios, ¿cómo haces? Tú imagínate que estás en el ayuntamiento y se te da de baja alguien o tu mano derecha, si tienes un vice o lo que sea, tu técnico o alguien que no está allí. Entonces, ¿cómo vas a hacer el control financiero? ¿Con qué medio, no? O estás trabajando en el ayuntamiento para sacar el trabajo diario o te pones con el control financiero y se paraliza todo. Entonces, bueno, este reglamento de control interno te va a dar dos opciones para poder solventar esa carencia de medios. También hay ayuntamientos muy pequeños en donde no hay medios. Bueno, entonces, vale. Vienen recogidas en el artículo 30 y 34. Voy a empezar por la disposición adicional cuarta, que es para la función interventora y los organismos autónomos, ¿vale? Y es que te permite la disposición adicional cuarta el realizar un control, el realizar un convenio con la IGAE, ¿de acuerdo? Entonces, en dicho convenio con la IGAE, pues nada, pues ya está, pues te facilita, te va a ayudar, te ayudan, ¿no? Si el presidente pues lo considera adecuado, ¿vale? Siempre con el presidente por delante.
Eh, También está el artículo 34 del Reglamento de Control Interno, en donde se te permite pues, que tú acudas para lo que sería la auditoría pública, acudir a empresas privadas de auditoría, ¿vale? Entonces, pues las licitas, se lo dices al presidente de la corporación que no tiene medio para realizar la auditoría y te licita una auditoría con una empresa privada, ya está. Estas son las dos alternativas. ¿Vale? Y esto sería una primera toma de contacto con la fiscalización. Entonces, ya entrando en la faena, ¿cómo abarcamos el primer apartado? El primer apartado, que es el A del ejercicio segundo, te dice que articules el procedimiento para realizar dicho control interno en las empresas dependientes, bajo el supuesto de que la intervención no tenga medios suficientes. ¿Vale? Entonces, vamos a distinguir el organismo autónomo y la sociedad anónima. ¿Qué haría yo? Para el organismo autónomo está la función interventora y el control financiero, ¿vale? Para la función interventora tú tienes la posibilidad de solicitar que se te apruebe una fiscalización previa limitada, ya te facilita más la función interventora. Y para el control financiero, que consiste en dos, control permanente de auditoría de cuentas, pues ya le tendrías que informar al presidente de que necesitas acudir a la disposición adicional cuarta, que te facilite un convenio con la IGAE, o que el artículo 34, una entidad privada que colabore contigo para realizar la auditoría, ¿vale? Entonces, los miembros del tribunal quieren escuchar que tú te manejas con el artículo 34 y con la disposición adicional cuarta. Disposición adicional cuarta, convenio con la IGAE, el artículo 34 es con las empresas privadas de auditoría, ¿vale? Que hay muchas en el mercado. Y para la sociedad anónima es auditoría pública, ¿vale? Entonces, como son dos tipos, la auditoría de cuentas y la auditoría de cumplimiento operativa, ¿qué hacemos? Pues se lo dices al presidente que no tienen medios y ya pues le solicitas le aconsejas que, bueno, que tienes el artículo 34 del reglamento, que son las entidades privadas, ¿de acuerdo? Y ya el apartado B, que nos dice que en las auditorías de legalidad preceptiva en las sociedades mercantiles dependientes especifique fundamentalmente qué aspectos de legalidad deben ser objeto de especial atención en virtud de su condición de empresas públicas. Vale. Si te vas al artículo 29 del Reglamento de Control Interno, te habla de la auditoría de cuentas y la auditoría de cumplimiento de auditoría operativa. Y ahí te dice qué actuaciones debes de comprobar y de realizar. Entonces, nada más sería copiarla así por encima con tus palabras o hacer una breve referencia, ¿vale? No haría falta que la copiaras toda. Y también le puedes meter algo del artículo 33 del Reglamento de Control Interno, que te habla de la ejecución de las actuaciones de auditoría pública. Pues le metes una parrafada y ya te quedas como un señor o como una señora, ¿vale? Y ahora pues vamos a pasar os voy a leer lo que yo escribiría. Pero aquí lo fundamental, yo me he enrollado demasiado con esto porque en plan didáctico os quiero mostrar cómo se hace el control interno, pero tú en el examen con que le tienes que decir dos cosas, que son las que ellos quieren escuchar. Una, que es el artículo 34, con las empresas privadas de auditoría, el caso de las auditorías, claro, y tanto para el organismo autónomo como para la sociedad anónima, el organismo autónomo solo sería la parte de auditoría de cuentas, ¿vale? Como he explicado. Pero bueno, artículo 34 lo dices y la disposición adicional cuarta, convenio con la IGAE para la entidad local y el organismo autónomo. Y con eso ya has cumplido. Eso es lo que ellos quieren escuchar. Le metes un poquito pues, como yo te he contado ahora, ¿no? Le metes un poquito de literatura así y ya te quedas como un rey y al siguiente ejercicio. Mirad chicos, esto de solicitar ayuda a otros órganos a mí me ocurrió. En mi primer destino, que estaba yo en Huelva, al monte Rocío Matalascaña, que fue mi primer destino, aprobé y me fui allí, pues había un asunto de un préstamo de legislatura y no sabía cómo se hacía, había unos ratios que no se cumplían, otros que sí, unos decían que sí, otros decían que no, bueno, en fin, que me aconsejaron que les solicitara asesoramiento a la IGAE. Y claro, yo solicité asesoramiento a la IGAE y me llamaron de la capital de la provincia, Huelva, ¿vale? Que no me llamaron de Madrid. Es decir, que cuando tú firmas un convenio con la IGAE para estas cosas,
no va a ser con Madrid, sino que ellos tienen delegaciones territoriales. Entonces, pues nada, pues tú sí estás. Yo en aquel momento estaba en Huelva y pues me llamó una señora de allí, de la IGAE, tuve que ir a la AEAT y allí pues nada, le expliqué mi problema y me aconsejó cómo podía hacer el informe, patatín, patatán, y muy bien, la verdad. Está muy bien, esta muchacha, y no es una cosa del otro mundo. Lo que no puedo hacer es no fiscalizar el ayuntamiento y ya está. Por lo menos tienes que decírselo al presidente de la corporación local y que él vaya al artículo 34 convenio con la IGAE, con la disposición adicional cuarta. Y eso es lo que quiere escuchar los miembros del tribunal. Bueno, y ahora voy a leer la respuesta que yo daría, pues así a mano en el examen, como si yo estuviera en el examen, y pues hago un textito y queda muy bien. Y nada, lo hago por escrito porque veáis que se puede hacer, que esto no es algo irreal, sino que se puede contestar, los exámenes se pueden hacer, no es algo ficticio o algo de otro mundo, los exámenes se hacen a mano y allí, a mano, allí en el examen, que te dan 2 horas, pues tú vas a escribir como un loco allí, y ya está, no tiene más historia. Pues venga, vamos a ello, chicos. Pues bueno, chicos, vamos allá. Este sería el enunciado del examen, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a hacer los 2 ejercicios, el A y el B. Dice la articule el procedimiento para realizar dicho control interno en las empresas dependientes bajo el supuesto de que la intervención no tenga medios suficientes para llevarlo a cabo y que dichas empresas están obligadas a auditarse por la Ley de Sociedad de Capital y Ley de Auditoría de Cuentas, ¿vale? Pues este sería como yo he redactado mi examen y está todo en el reglamento de control interno, ¿vale? Y yo diría, lo voy a leer: indicar en primer lugar que la entidad local tiene perimetrados 2 organismos, uno, un organismo autónomo y el otro, una sociedad anónima, cada uno de ellos con sus peculiaridades en lo que respecta al control interno. El artículo 3 del Reglamento de Control Interno, Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, establece que se realizará la función interventora en la entidad local y los organismos autónomos. Y por otro lado, el control financiero. La función interventora consiste en una fiscalización previa, intervención formal de la ordenación del pago y la intervención material del pago, pero para simplificar su ejercicio se puede acordar por el Pleno que ésta sea limitada previa a solo una serie de aspectos, como son crédito, competencia y los ítems acordados por acuerdo de Consejo de Ministros y o Pleno, ¿de acuerdo? Nuestro organismo autónomo estaría sometido a este primer control interno, es decir, en la función interventora. Por otro lado, el título tercero del Reglamento de Control Interno habla del control financiero, y este se divide en control permanente, que se ejerce también sobre las entidades sometidas a función interventora, y por otro lado, la auditoría pública. Esta última se subdivide a su vez en auditoría de cuentas, también para organismos autónomos, en donde aquí habría que incluir a la sociedad anónima perimetrada, y B, que sería la segunda tipología de auditoría, la auditoría de cumplimiento y operativa. Enunciado muy brevemente los tipos de control interno que hay, suponiendo que no tenemos medios, vemos que haríamos en cada una de los organismos perimetrados, ¿no? Pues entonces, en el organismo autónomo. En el organismo autónomo, en un primer lugar, para la función interventora, trataría de que el Pleno autorizase la fiscalización previa limitada a fin de simplificar al máximo la fiscalización, ¿vale? Esta sería de requisitos básicos, es decir, crédito, competencia, acuerdo Consejo de Ministros. Para el control financiero, en su modalidad de control permanente y auditoría de cuentas, no tendría más remedio que informar al presidente acerca de la carencia de medios. Las soluciones a esta falta de medios pueden venir de un lado en la disposición adicional cuarta del Reglamento de Control Interno, que permite celebrar un convenio con la IGAE, que estaría dirigido a ayudarnos a la función interventora y control financiero en modalidad permanente, siempre en el organismo autónomo, ¿eh? Para la auditoría de cuentas podríamos acudir al artículo 34 del Reglamento de Control Interno, que nos habla de la posibilidad de contratar entidades privadas para realizar la auditoría, en nuestro caso, de cuentas, ¿vale? Para la sociedad anónima. La sociedad anónima no estaría sujeta a la función interventora, sino solo a un control posterior mediante la auditoría pública en sus 2 modalidades, auditoría de cuentas y auditoría de cumplimiento u operativa. Esta auditoría deberá cumplir los parámetros que dicte la IGAE y también su normativa específica que se apruebe para esta sociedad. Entonces, si el interventor no tiene medios, lo primero es informar al presidente de la corporación a fin de que favorezca
a fin de que favorezca la implantación de más medios, incluso pudiendo acudir al citado artículo 34 del Reglamento de Control Interno, para que una entidad privada realice la auditoría de esa sociedad anónima. ¿Vale? Le podríamos meter el texto de la disposición adicional cuarta y le podríamos meter un parrafito del 34 del Reglamento de Control Interno. Venga, ya hemos hecho el apartado A. Vamos al apartado B. El apartado B nos dice, que lo tengo aquí, en las auditorías de legalidad preceptiva en las sociedades mercantiles dependientes especifique y fundamente qué aspectos de legalidad deben ser objeto de especial atención en virtud de su condición de empresas públicas. Es decir, nos está preguntando qué aspectos tenemos que considerar, que tener en cuenta. Pues venga, la sociedad anónima estaría excluida de la función interventora, por lo que a esta le aplicaríamos el control financiero regulado en el título tercero del Reglamento de Control Interno. ¿De acuerdo? Vale, solo nos pregunta de las sociedades mercantiles, ¿eh? Solo de las sociedades mercantiles, no del organismo autónomo ni de la ente matriz. Entonces decimos que la sociedad anónima estaría excluida de la función interventora, por lo que a esta le aplicaríamos el control financiero regulado en el título tercero del Reglamento de Control Interno. El control financiero se divide en dos: el control permanente para las entidades locales y organismos autónomos, y nos quedaría la segunda modalidad, el segundo control, la segunda tipología, que es la auditoría pública. Esta, a su vez, se divide en A, auditoría de cuentas, y auditoría de cumplimiento y operativa, ¿de acuerdo? Como hemos hecho aquí, como tenemos aquí en el esquema, ¿vale? El esquema va a venir muy bien. Estaríamos aquí, auditoría de cuentas y auditoría de cumplimiento y operativa, ¿vale? No estaríamos ni aquí ni aquí. Esto para la sociedad anónima no valdría. Si me hubiera preguntado acerca de qué harías en la función para el organismo autónomo, ya serían otras cosas, ya entraría el plan anual de control financiero, ¿vale? Que tendría el interventor que definir cuáles son los riesgos, ¿vale? Entonces, pero bueno, estamos hablando de la sociedad anónima, ¿vale? Entonces, auditoría de cuentas y auditoría de cumplimiento y operativa. Y entonces, pues seguimos. Nos vamos al artículo 29 del Reglamento de Control Interno y nos habla de la auditoría de cuentas. Dice, tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo a las normas y principios contables y presupuestarios que les son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, ¿vale? Y la auditoría de cumplimiento operativa, en el mismo artículo 29, a las entidades del sector público local no sometidas a control permanente, nuestra sociedad anónima, ¿de acuerdo? Porque el control permanente es este, ¿de acuerdo? Control permanente. Y aquí no está la sociedad anónima, ¿vale? La sociedad anónima está aquí. Bien. Con el fin último de mejorar la gestión del sector público local en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental, tiene por objeto la verificación de cumplimiento de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación. La auditoría operativa tiene por objeto el examen sistemático objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquellas. ¿Vale? Es decir, una parrafada espectacular. Pero bueno, yo con el fin didáctico que tengo yo te la incluyo. Se puede citar también el artículo 33 del Reglamento de Control Interno, ejecución de las actuaciones de auditoría pública. Y nos dice este artículo 33, en el punto 4, para la aplicación de los procedimientos de auditoría podrán desarrollarse las siguientes actuaciones. A. Examinar cuántos documentos y antecedentes de cualquier clase afecten directa o indirectamente a la gestión económica financiera del órgano auditado. B. Requerir cuanta información sea precisa, solicitar información fiscal y de seguridad social, solicitar información sobre operaciones realizadas y costes, verificar la fiabilidad de los sistemas informáticos, realizar comprobaciones materiales, solicitar informes, dictámenes, etc. ¿De acuerdo? Entonces esto sería muy largo, demasiado, pero bueno, con vuestras palabras, el artículo 34 y disposición adicional cuarta, ¿vale? Eso es lo más importante. Y en el apartado A. Y en el apartado B, pues nada, el artículo 29
que nos dice qué tenemos que verificar, qué aspectos tenemos que verificar, y el artículo, el 33, ya está, es que así de fácil, no tiene más. Y entonces, pues ya está, pues esto sería el segundo de los apartados de este examen. Y bueno, chicos, este era el examen, muy sencillo. Hay que tener claro el reglamento de control interno, que es para la fiscalización, y manejarse un poquito con la función interventora y con el control financiero. Dentro del control financiero, pues la auditoría, ¿vale? Eh, el control financiero, el control permanente y la auditoría, ¿vale? Y nada, y decir aquí sobre todo los dos artículos que quieren escuchar de ti, que es la disposición adicional cuarta para el convenio con la IGAI y el artículo 34 con las empresas de auditoría privada. ¿Sabes? Eso y ya está, y quedas como un señor, como una señora, y pasas al siguiente supuesto, al siguiente ejercicio del examen. Como dije, el siguiente ejercicio, que es el tercero, te dan un resultado económico patrimonial y quiere que le calcules con unos datos adicionales que te da el resultado presupuestario. No lo confundáis, son dos cosas totalmente distintas. El resultado económico patrimonial es la cuenta 129 de pérdida y ganancia, gastos e ingresos, que luego a fin de ejercicio se elimina para crear la 129, ¿vale? Y hace un ejercicio muy interesante. Y el cuarto de los ejercicios que vamos a hacer también es contabilidad. Son dos apartados de contabilidad de ingresos, sobre todo, ¿vale? También fácil, no es difícil. Y bueno, el último de los supuestos, último de los ejercicios de este examen nos habla de una plusvalía. Dicha plusvalía pienso que no la vamos a ver por ahora porque cuando se puso el examen había un régimen y ahora, hoy en la fecha, en la actualidad, hay otro régimen. Hubo una sentencia, creo que del Tribunal Constitucional, que eliminó el régimen anterior de plusvalía, con lo cual ha sido para los ayuntamientos una catástrofe porque están recaudando menos, ¿eh? Una catástrofe para el ayuntamiento y para los ciudadanos, pues bueno, pues mejor, ¿vale? Una cosa por la otra. Y nada, chicos, que nos vemos en el siguiente examen, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros, que es gratis. Y nada, espero que nos veamos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, gracias.